Compartimos con ustedes estos comentarios que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Recuerden hoy utilizar el hashtag o la etiqueta Soluciones Cambio Climático. Freddy Parada nos dice por acá: Soluciones Cambio Climático, la petroquímica es el padre y la madre del cambio climático. Su opinión. Ramón Agil Egui nos dice: el transporte y la generación eléctrica de combustibles fósiles causan más del 70% de las emisiones del dióxido de carbono. Eli Ron nos dice también: el país está preparado para enfrentar cambios climáticos que puedan generar catástrofes y con ello pérdidas de vidas, pregunta él. Nosotros en el 2010, o el presidente de la República de entonces en el 2010 pidió un habilitante para enfrentar las inundaciones que ocurrieron ese año, pero a raíz, si uno ve lo que está ocurriendo en este momento en el Alto Apure y lo que está ocurriendo en el Táchira, pareciera que no estamos tan prestos a poder solucionar estos inconvenientes, porque la Constitución del año 99 nos hablaba, en el artículo 128 establece que la obligatoriedad del Estado para ejecutar políticas de ordenamiento territorial orientadas por el principio o los principios del desarrollo sostenible, cosa que no se ha hecho. Debería, profesor, a propósito también de unas preguntas que hace este mismo televidente, ser el cambio climático, sus causas y sus consecuencias, materia obligada en el pensum educativo a todos los niveles en nuestro país? Claro, nosotros recuerda que tenemos educación ambiental, pero esta educación ambiental ahora tiene que estar dirigida precisamente a cómo cambiamos nuestros hábitos, nuestros comportamientos. El país empieza a repensar qué es lo que debe producir y lo que no debe producir en función de una situación que por lo menos todos los escenarios nos están diciendo que durante todo el siglo XXI, es decir, los próximos 90 años, 85 años se va a mantener. Comparado con el resto de los países quizás de la región, en este caso suramericana, ¿cómo se compara la sociedad venezolana en términos de conciencia en torno a este problema? Conciencia de la colectividad la hay, información la hay, los niños aprenden. Lo que ha habido y no, es una falta de visión por parte de nuestros gobiernos y particularmente del venezolano, por ejemplo, para no adscribirse en los mecanismos que el convenio marco ONU del cual nosotros somos parte, o el protocolo de Kioto, protocolo que nosotros suscribimos y ratificamos en el año 2005, estaríamos, ¿verdad?, en la obligatoriedad de hacerlo, como los mecanismos para evitar la deforestación en nuestros países. Es realmente una roncha para Venezuela no tener un programa de reforestación y la utilización de los bonos de carbono. La CAF, que tiene sede en Caracas, precisamente está propiciando estos bonos de carbono. Hay bonos de carbono voluntarios que algunas individualidades en Venezuela, algunos privados han asumido, pues. ¿Son estas modificaciones, profesor, en el clima algo irreversible? Reversible va a ser en la medida en que nosotros podamos disminuir los gases de efecto invernadero. En la medida que nosotros los disminuyamos, puede ser que revirtamos esta situación y podamos ir otra vez a condiciones climáticas menos calientes y con un sistema de distribución de las lluvias menos errático. Es decir, que también es posible desacelerar quizás estos cambios que se están dando. Lo que pasa es que hace falta estabilizar, ¿verdad?, las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a una proporción tal que deje de ocurrir el llamado efecto invernadero. Nosotros tenemos que permitir que los gases, que las radiaciones del sol que entra se escape y que no ocurra como en el invernadero, que se mantiene para mantener precisamente la vegetación en estado de crecimiento. Ya lo hemos dicho antes, profesor, pero un poco para puntualizar, ¿cuáles son las principales actividades que se realizan en Venezuela y que contribuyen con esa situación? Deforestación, cambio de uso de la tierra y, por supuesto, la producción petrolera. Esas son las tres actividades fundamentales. A nivel de las ciudades tenemos problemas de contaminación por dióxido de carbono, pero básicamente por transporte, por gases de fuentes móviles. Si nosotros tuviésemos un sistema de transporte donde primero no se privilegiara tanto al vehículo particular, por eso, por ejemplo, yo no entiendo, teniendo tantos problemas con el transporte público, porque hay tan poca inversión en el transporte público. En una ciudad como Caracas se le construye más autopistas para que la gente siga utilizando su carro individual, cuando además el 20% nada más en la población de Caracas quien se desplaza en carro. Nosotros deberíamos tener un esfuerzo mayoritario.
en el carro particular. Los demás lo hacen o en metro o en transporte en autobús y algunos hasta caminando, pues. Entonces, en ese sentido, nosotros deberíamos pensar que ese 80% de la población nos está dando la respuesta de cómo ser mejores ciudadanos, pero el problema de la contaminación de nuestras ciudades por fuentes móviles es grave. ¿Cómo Venezuela puede ponerse en sintonía con el resto de la región para trabajar en esta adaptación al cambio climático y también en su desaceleración y en mitigar pues, sus efectos en esta zona? De eso vamos a hablar ya al regreso de esta última pausa, amigos. Ya volvemos.